Muy buenos días, hermanos, hermanas en Cristo y amigos. Hoy vamos a concluir el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, de su versículo 49 al 59. Jesús nos habla de cómo debemos entender estos tiempos y cómo también debemos poner atención a lo que nos dice en su palabra antes que sea demasiado tarde. Le invito para que leamos juntos, para que también nos escuche, si no es posible hacer la lectura con nosotros, donde quiera que se encuentre, rumbo a sus actividades, a su trabajo, o ya sea que esté realizando sus quehaceres. Ojalá podamos tomar un espacio para escuchar la palabra de Dios, que es el alimento para nuestra alma. Gracias para todos aquellos que le han dado a nuestras redes sociales la indicación de suscribirse, ya sea en YouTube o en Facebook. Les estaremos enviando las notificaciones de manera automática. Si no lo ha hecho, le invito a que lo haga y así podremos estar compartiendo con ustedes nuestros recursos, que lo hacemos con todo nuestro corazón. Vamos a dar lectura a la bendita palabra de Dios. Envíenos sus peticiones, que también las estamos recibiendo. Dice así la palabra del Señor. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos y el capítulo 12. Queridos hermanos, notamos a lo largo de este capítulo que hemos dado lectura durante esta semana que el Señor Jesús esperaba mucho de sus seguidores en cuanto a la fidelidad a su llamamiento. No obstante, ningún discípulo tiene que cumplir un papel tan exigente como el de Jesús. De nadie se espera tanto como de Jesús. Después de hablar de lo que busca de sus siervos, ahora Jesús habla de su propia misión en este mundo, dándonos un vistazo de un alma profundamente angustiada. Recordemos que la misión de Jesús incluía traer fuego sobre la tierra. Juan el Bautista había dicho de Jesús: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jacobo y Juan estaban listos para traer el fuego del juicio sobre el pueblo de Samaria, que no quiso recibir a Jesús. Pero la reprensión que recibieron dejó en claro que el tiempo para el juicio de fuego aún no había llegado. Sin embargo, el día del fuego vendrá. El amo regresará. El deseo que Jesús expresa de que el fuego ya se ha encendido sugiere que a Él le gustaría que esto ya se hubiera cumplido, porque es algo terrible que estará a punto de contemplar. Sin embargo, antes de que caiga el fuego del juicio sobre la tierra, Jesús mismo debe pasar por el ardiente juicio al que Él se refiere como su bautismo. Al comparar el bautismo con la muerte, quizás estuviera refiriéndose al gran diluvio, cuando el agua trajo el juicio de Dios sobre el mundo. San Pablo escoge esta conexión en Romanos 6:4 cuando dice: somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo.
El bautismo por el que Jesús debe pasar es angustiante, porque todo el ardiente juicio del infierno se acumula sobre él como castigo por los pecados del mundo, porque nuestros pecados fueron llevados por él en su muerte. Nuestra maldición fue llevada por él. Por su llaga y por sus heridas somos sanados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Notamos entonces en estos últimos versículos del capítulo 12 que a medida que nuestro Señor Jesús caminaba hacia Jerusalén para recibir este bautismo, se hacía más claro que muchos no estaban listos para recibir su mensaje de salvación. Recordemos que los ángeles habían cantado de la paz que el nacimiento del Salvador iba a traer sobre la tierra. Dios quiere la paz para el mundo, pero muchos rechazan su ofrecimiento de reconciliación. Recordemos que hubo familias que habían quedado divididas por causa de Jesús, y así continúa y continuará hasta el fin. Muchas familias por causa de Jesús son divididas, porque muchas familias se resisten a buscar a Dios como una sola familia. Y seguramente algunos de los que me están escuchando han sido despreciados por su familia por la causa de Cristo. Eso es lo que Jesús estaba mirando, lo que estaba ocurriendo en la vida de muchos, queridos hermanos, y todo esto era muy doloroso para él. Y por esa razón, quizá él deseaba que su misión ya hubiera terminado. Ahora notamos que en los últimos versículos de este capítulo también es evidente que el mundo se dirige hacia el juicio final de Dios. Sin embargo, hay muchos que no quieren reconocer ese hecho. Son como el rico de la parábola que estaba muy ocupado ganando más dinero y muy despreocupado acerca de su muerte inminente. Y no hay duda que ese hombre era un necio. Quien niegue y no quiera aceptar que viene un juicio final se parece a este rico insensato y necio. También el Señor Jesús le dice a la multitud que le estaba siguiendo en su camino a Jerusalén, que las personas son capaces de leer las señales meteorológicas, pero que no quieren leer las señales de los tiempos. Es sorprendente, queridos hermanos, que hasta hoy en día somos sensibles a las señales del tiempo que se presenta en la atmósfera, pero en cuanto a lo que está sucediendo en la palabra de Dios, a veces perdemos la sensibilidad. No nos vaya a acontecer esto. Estamos mirando los tiempos, las señales cumplidas, y no somos capaces de aceptar que el tiempo transcurre y que el amo, el Señor y el Rey vuelve pronto por su iglesia. El Señor les dice a aquellos que pueden distinguir estas señales en el tiempo del clima, ¿cómo es posible que puedan distinguir los tiempos climatológicos y no puedan distinguir los tiempos bíblicos? Muchos muestran sabiduría en los asuntos terrenales, como los negocios y el clima, pero son ciegos y testarudos en las cosas espirituales. Cuidado con esto, queridos hermanos, porque lo que va a pronunciar el Señor a tales personas que son sabios, inteligentes en los negocios y en cualquier otra cosa para discernir, pero no son capaces de discernir las cosas espirituales, les aplica la palabra hipócritas. Al aplicarle la palabra hipócritas a la multitud, Jesús indica un rasgo común que se encuentra entre la gente que actúa como si no supiera nada mejor. No es como si fueran incapaces de ver el fin venidero, sino que simplemente no están dispuestos a enfrentarlo ni de hacer los cambios necesarios en su vida. Es necesario que actuemos, que hagamos los cambios en nuestra vida que el Señor nos está marcando en su palabra. Pero hermanos, el Señor dice que aún hay tiempo para escapar. Aún hay tiempo para reflexionar. El Señor está utilizando una ilustración para hacerlo claro, para que tengamos una idea más clara y también aquella multitud que le escuchaba. Pone el siguiente ejemplo. En cuanto a los asuntos humanos, si alguien levanta una queja contra otra persona, por lo general intenta resolver el problema antes de que el acusado vaya a parar
a la cárcel o delante de un juez. Ahora, el Señor Jesús probablemente se refiere a un caso en el que alguien falla en el pago de una gran deuda pendiente. Puede ser que uno salga del problema si ofrece pagar un poco menos de la cuenta con tal de satisfacer al adversario. Pero una vez que está en prisión, la deuda debe ser pagada hasta el último centavo. Lo que quiere decir el Señor Jesucristo en esta parábola, que las personas deben tener buen juicio en el arreglo de sus cuentas con Dios. Hay que arreglar cuentas con Dios. Aún estamos a tiempo, querido amigo, arregla cuentas con Dios. Así como las personas antes de ir a un juez o una autoridad pueden arreglar cuentas y pueden evitar la cárcel. Pero desafortunadamente, así como muchos fallan en la interpretación de las señales de los tiempos, muchos no usan su buen juicio para asegurarse de escapar de la prisión eterna. Si tú en este momento sabes que tienes una cuenta pendiente con Dios, arréglala. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. No vaya a ser que te sorprenda el momento, el tiempo, y ya no tengas más oportunidad de arreglar cuentas con Dios y tengas que pagar hasta el último centavo en la prisión eterna. El Señor Jesús se sorprende de que la gente sea tan cerrada, tan indispuesta a aprovechar las oportunidades que se les dan para el arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Y eso se sigue repitiendo. Gente tan cerrada, tan indispuesta a aprovechar las oportunidades que el Señor le está dando por los diferentes medios para que hagan los cambios necesarios en su vida, para que hagamos los cambios que tenemos que hacer. Esto es un ejemplo de la necedad humana. Al igual que aquel rico necio, insensato, el Señor le dijo: eres un necio. Queridos hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan, vengamos a Dios. Arreglemos cuentas con Él y aún es tiempo, si me estás escuchando en este momento. Tenemos un abogado, Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros para el pago de nuestras deudas. Pero tenemos que venir, arrepentirnos, rendirnos a Él y entregarnos sin reserva. Oremos en este momento. Padre, nos enseña, Señor, que por causa tuya, muchos serán despreciados y que aún en una misma familia habrá división, cuando debería de haber paz, pero por causa de que te rechazan, viene todo tipo de división. Señor, nos enseñas que así como podemos distinguir los cambios climáticos, debemos distinguir que el tiempo está cerca, que las señales se están cumpliendo, y que es momento de participar en tu obra y de tomar acción decidida. También nos enseñas que arreglemos cuentas contigo, no sea que sea demasiado tarde, donde ya no habrá más oportunidad. Señor, aquí estamos delante de ti, nos rendimos a ti, toma nuestra vida, nos entregamos a ti, Señor. Si hay algo que tenemos que cambiar, queremos cambiarlo, y si tú lo tienes que cambiar, cámbialo, Señor. Muchas gracias por tu bendita palabra. Te pido por las necesidades que en este momento están expresando nuestros hermanos, nuestros amigos. Tómala, Señor, y muéstrate una vez más. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana y amigo. Sigamos escudriñando las Escrituras con el favor de Dios. Mañana le esperamos para continuar ahora con el capítulo 13, donde el Señor nos habla de la necesidad de arrepentirnos, de la parábola de la higuera estéril y de la sanidad que el Señor hace a una mujer en el día de reposo. ¿Y cuáles fueron las reacciones de aquellos hombres que se oponían a que Jesús sanara en día de reposo? Que Dios le bendiga por el momento, así que deseo que tenga una mitad de semana bendecida y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.